Hermanos, buenos días. Realmente qué gozo de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Qué gozo poder venir a visitar Cobán nuevamente. Es uno de nuestros departamentos, quizás es nuestro... Así que los que son de Cobán, ¿cuántos son de Cobán? ¿Cuántos no son de Cobán? Tal vez de ellos sí gritan. Eso. Quisiera hoy iniciar realmente, para ir directamente a lo que queremos, haciéndoles y trayéndoles aquí un cuestionamiento. Hay personas, hay grupos de personas que están viviendo circunstancias exactamente iguales. Hay personas que están viviendo la misma situación. Hay personas que están enfrentando el mismo de retos, el mismo tipo de circunstancias todos los días, pero hay una diferencia. Cómo cada uno de ellos enfrenta las circunstancias o lo que está sucediendo. Dos personas pueden recibir exactamente la misma noticia. Una de ellas se puede llenar de temor y la otra se puede llenar de esperanza. Dos personas pueden estar atravesando una misma dificultad. Una se acerca a Dios y la otra se aleja de Dios. Dos personas pueden estar escuchando el mismo mensaje, la misma palabra. Una de ellas se goza y alaba al Señor y la otra se aparta y se indigna por lo que está pasando. La circunstancia puede ser la misma, pero la respuesta revela lo que hay en el corazón. La respuesta revela lo que hay en el corazón. Y la enseñanza de este día se titula 3 corazones, 3 actitudes, 3 respuestas. En Mateo capítulo número 21 encontramos una historia donde todos estaban en el mismo lugar. Todo este conglomerado de personas se encontraban directamente en el templo después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Después de que Jesús vino y limpió el templo. Después de que Jesús vino y tiró las mesas de los mercaderes. Y después de que Jesús vino y dijo, habéis convertido mi casa, casa de oración, en cueva de ladrones. Pero lo interesante, o partiendo de algunas cosas que son sumamente interesantes, tendría que decir que cuando esto sucede, Cristo lo que estaba manifestando era el cambio que había. Voy a decir, el cambio de temporada, el cambio de el antiguo ritual que ellos habían establecido en el templo, por lo nuevo que vendría a través de la muerte, la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y eso realmente es lo que viene a marcar la diferencia. Eso es lo que marca un antes y un ahora. Eso es lo que vino y abrió la puerta para nosotros, que éramos llamados gentiles, para poder ser incorporados dentro de la familia de Dios. En esta historia podemos ver algo que es sumamente interesante, porque hay unos que tienen necesidades y vienen hacia Jesús. Hay otros que reciben una revelación y lo alaban por quien Él es. Y hay otros que ven exactamente los mismos milagros, oyen exactamente las mismas enseñanzas, oyen exactamente la misma alabanza que está recibiendo Jesús, y en lugar de alegrarse, se indignan por lo que está pasando. Pero este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy no solamente habla de lo que Jesús hizo, sino que quizás nos obliga o nos lleva a formularnos una pregunta de carácter personal, una pregunta de la cual nosotros deberíamos de reflexionar todos los días. La pregunta es sencilla: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra actitud para cuando recibimos las cosas del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud para cuando Dios está hablando en nuestras vidas? ¿Qué respuesta realmente recibiremos de Jesús por la actitud de nuestro corazón cuando Él nos está haciendo una invitación o nos está haciendo un llamado? ¿Por qué te hago esta pregunta? ¿O por qué quiero llevarte a que te formules esta pregunta? Porque tarde o temprano todos tenemos que responder a Jesús. Tarde o temprano tú y yo tendremos que responder a Jesús. Podemos acercarnos a Él confiadamente, podemos acercarnos a Él y adorarlo, o podemos
simplemente acercarnos a Él y finalmente rechazarlo. Pero no podremos permanecer indiferentes para siempre ante quién Él es. Porque lo creas o no lo creas, Jesús fue rey, es rey y será rey por la eternidad. Y no depende de que nosotros lo creamos, Él simplemente lo es. Pero la actitud de nuestro corazón cuando recibimos del llamado, cuando nos vamos enterando, cuando vamos conociendo quién es lo que va a marcar la diferencia de cómo realmente o qué va a suceder en el momento que nos encontremos con Él. Te pido que me acompañes a Mateo 21, los versos del 14 al 17. Como veo que quizá la gran mayoría de jóvenes tienen Biblia electrónica, les voy a pedir que trasladen su Biblia a Nueva Traducción Viviente. Mateo 21, versos del 14 al 17, dice: los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños del templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Notemos que el texto nos está situando en un lugar específico. El texto nos está situando en el templo de Jerusalén. El lugar donde se sentían orgullosos, del lugar donde estaba identificada la nación, el lugar donde se realizaban todas las fiestas, el lugar donde presentaban los sacrificios. Pero dentro de todo este grueso de personas, dentro de todas las personas que se encontraban en el lugar, hay unas personas específicas que el verso 14 nos señala. El verso 14 habla de las personas que estaban necesitadas. Y precisamente el primer grupo de personas son estas, las que están necesitadas. Todos estaban frente al mismo Dios, todos estaban frente al mismo Jesús, todos estaban frente a aquel hombre que acababa de voltear las mesas de los cambistas, de los mercaderes. Pero la actitud del corazón, lo que cada uno necesitaba o lo que cada uno deseaba o lo que el Espíritu le estaba indicando a cada uno que debería de hacer, era algo totalmente diferente, al igual que la respuesta de cada uno de ellos. Y el verso 14 dice: los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Los necesitados, los que se acercan a Jesús. Este primer grupo de personas que encontramos es un grupo de personas que tiene una necesidad. Hay una necesidad específica en sus vidas en aquel momento. Hay algo que ellos necesitan recibir en aquel momento. Unos dicen son ciegos, otros son cojos. Ninguno de ellos llegó al templo presumiendo realmente de sus habilidades, presumiendo de lo que podían hacer, jactándose de cuán buenos realmente eran. Porque de hecho, culturalmente en aquel momento muchos de ellos no podían ingresar al templo, porque la condición física que tenían no se los permitía. Pero lo que sí es importante es que todos ellos llegaron conscientes de lo que no podían hacer, conscientes de su enfermedad, conscientes del dolor que sentían. Estos ciegos, estos cojos, nos representan a nosotros el día de hoy. ¿Cómo así? Si yo no estoy cojo y no estoy ciego. Y quizá no estás ni cojo ni estás ciego, pero quizá estás pasando por una necesidad diferente. Quizá padeces de otro tipo de enfermedad. Quizá estás pasando por un quebranto emocional. Quizá espiritualmente estás en la quiebra y estás en bancarrota. Y déjame decirte que cuando estamos en quiebra es cuando reconocemos que somos pobres espiritualmente y que solamente por medio de Jesús podemos alcanzar la reconciliación con el Padre. Tenemos que estar conscientes de nuestra necesidad. Tenemos que estar conscientes de la vida que vivimos. Tenemos que estar conscientes que hemos estado quizá viviendo en nuestros propios placeres, en nuestros pecados, y hemos estado apartados de Dios. ¿Y por qué tenemos que estar conscientes? Porque esto nos lleva a algo que es muy importante: arrepentimiento. Y ese es precisamente el mensaje que Juan el Bautista, Jesús y los discípulos de Jesús anunciaron.
Tenemos que venir a arrepentimiento para alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados. Tenemos que venir a arrepentimiento para ser libres de la esclavitud del pecado y poder caminar de la mano con el Señor, sabiendo que tenemos una vida eterna por delante en compañía de Él. Hoy quizás no estás padeciendo una enfermedad física, pero posiblemente tienes necesidades materiales que necesitan ser suplidas. Posiblemente tienes... Voy a pensar aquí en los jóvenes. Quizá estás a punto de perder una materia en el colegio, en la universidad. Quizá estás a punto de perder tu trabajo. Quizá no te va bien el trabajo. O quizá necesitas trabajo. Y entonces estos cojos y estos ciegos representan las necesidades con las cuales nosotros no solamente podemos, sino que debemos de venir a Jesús. Porque Él es nuestro proveedor en todo tiempo y en todo lugar. Notemos algo muy interesante. El texto, si lo leemos en Reina Valera 60, dice que vinieron a Él. Nueva Traducción Viviente dice, se acercaron a Él. Dice, el texto no dice que vinieron al templo. El texto tampoco dice que vinieron a los saduceos. El texto no dice que vinieron con X o Y personas. El templo dice que vinieron a Jesús. Y entonces la pregunta que nos está bien de formularnos es, cuando estoy en necesidad, ¿a quién voy? Voy al curandero, voy al médico, voy con el psicólogo, voy con el psiquiatra, voy con el líder, voy con el pastor. Déjame decirte, hermano, no está mal que tú visites, por ejemplo, a un médico. No está mal que tú vayas con alguien que te trate emocionalmente. No está mal que tú vayas y pidas que oren por ti. No, no está mal. Pero lo importante realmente es que tú vayas realmente a Jesús. Porque en Él vas a encontrar quien suple todas tus necesidades. En Él vas a encontrar quien realmente trae sanidad a tu cuerpo físico, a tu corazón, a tu entendimiento. Y finalmente sanidad a tu espíritu. Y es aquí realmente donde encontramos la actitud de este primer grupo de corazones. La actitud que tienen frente a Jesús. Ellos se acercaron a Él. Ellos vinieron a Él. Como dice Hebreos en el capítulo 4, versículo número 16, que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos dará cuando más lo necesitemos. ¿Por qué esperar a llegar al más lo necesitemos si podemos acercarnos desde ya? ¿Por qué esperar hasta estar en el último momento al borde del precipicio para buscar al Señor si tenemos la oportunidad de buscarlo hoy? Si tenemos la oportunidad hoy de venir a ese Dios que quiere traer sanidad, libertad a nuestras vidas. El que quiere restaurar nuestra relación con el Padre. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el último momento? Yo he oído a muchas personas que dicen, cuando todo esté marchando bien, cuando vaya bien, cuando esté en una mejor condición, cuando tenga dinero, cuando tenga mi empresa que esté funcionando, en ese momento voy a buscar al Señor. En Santiago nos dice que no tenemos que nosotros jactarnos de nuestros planes del día de mañana, si nadie sabe realmente si lo que estamos pensando va a suceder. Mis amados hermanos, si estás pasando por una necesidad, sea cual sea, o incluso si no estás pasando por una necesidad y todo está marchando bien, no esperes a que el momento de la necesidad venga. Ven y acércate a Jesús. Ven y vive con Jesús. Ven y acércate confiadamente al trono de la gracia, porque si recibirás el socorro que necesitas en todo momento. Estas personas, este grupo de personas, el corazón de este grupo de personas y la actitud de este grupo de personas entendieron algo que necesitamos recordar. Nuestra necesidad no tiene por qué alejarnos de Jesús. Muchas veces nuestra necesidad es la razón para acercarnos a Jesús. Muchas veces nuestra necesidad nos acerca a Jesús. Triste y lamentablemente decir que muchas de estas personas que se acercan a Jesús en los momentos de necesidad, simplemente llegan, reciben lo que necesitan y luego se vuelven a apartar. Mis amados hermanos, no se trata de venir a Jesús, recibir lo que queremos y apartarnos, sino se trata de venir a Jesús, acercarnos a Él y empezar a vivir y a caminar con Él todos los días.
para evitar caer en necesidad. Y si viniera otro tiempo de necesidad, hay algo que marca la diferencia. El Dios de paz, el Dios todopoderoso, va a habitar en nosotros. Y sin importar las circunstancias, por difíciles, altas o grandes que sean, nosotros vamos a poder estar tranquilos, reposados y descansados en el Dios que suple todas nuestras necesidades. Como dice el Salmo 34 en el verso 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu quebrantado o destrozado. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Se trata de que nosotros cuando venimos a buscar a Dios, no vengamos jactándonos de quiénes somos. Déjame decirte que al Señor no le importa el título que tú tienes. El Señor no le interesa cuánto dinero tú tienes. El Señor no le interesa cuántas posesiones tú crees que tienes. Porque sabes, todo le pertenece a Él. Lo querramos o no lo querramos. Él es el creador de todo y todo fue hecho para Él, para la gloria de Él y por Él. Así que se trata de que nosotros lleguemos con el corazón realmente humilde, contristado, quebrantado delante de Él, sabiendo que solamente en Él vamos a encontrar la respuesta a nuestras necesidades. Así que lo que debemos de hacer es venir a Él porque Él reconoce, porque nosotros reconocemos que necesitamos de Él. Y cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Él, recibimos una respuesta de parte de Él. El primer grupo de personas son aquellos que tienen necesidad y en su corazón saben que tienen necesidad y en su corazón vienen quebrantados, esperando recibir una respuesta de parte de Jesús. Mateo capítulo 11, verso 28, refleja cuando escribe que Jesús dijo: vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Se trata de venir a Jesús. Nuevamente está haciendo un énfasis. Nosotros tenemos que venir a Jesús. Él tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa de venir y buscar a los hombres. Pero nosotros tenemos también que venir a Él, no salir huyendo de Él. Nosotros tenemos que venir a encontrarnos con Él, porque Él ya está aquí esperándonos. Como resultado de venir a Jesús, como resultado de acercarse a Jesús, este primer grupo de personas que tenían un corazón que buscaba a Jesús, un corazón quebrantado que quería recibir lo que necesitaban de parte de Jesús, dice Mateo que Él lo sanó. Jesús no lo hace para demostrar su poder, no tenía por qué. Lo hace por amor, para restaurarlos. Lo hace por amor para restaurarlos. Si nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Jesús, Él con nuestro corazón quebrantado nos va a restaurar, va a devolvernos aquello que nosotros necesitamos recibir: sanidad física, sanidad emocional, sanidad económica, sanidad material y por sobre todo, sanidad espiritual. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Dice el Salmo 147 en el verso 3. Jesús lo sana. Jesús lo sana porque el templo no es el centro. El templo no es el que sana. Él es el centro. Jesús es el centro. Jesús, por Él recibimos la necesidad, saciamos la necesidad de cualquier índole que tengamos. Jesús lo sana no porque los milagros sean el centro. Jesús lo sana porque Él es el centro. Jesús hoy quiere traer sanidad sobre tu vida, en cualquier área de tu vida. Lo único que tienes que hacer es acercarte confiadamente delante de Él. Venir a Cristo Jesús y decirle: Señor, esta es mi necesidad. ¿Sabes? El mundo, la sociedad en la que vivimos, nos ha enseñado muchas veces a ocultar nuestras necesidades. ¿Por el qué dirán? Por el ¿qué van a pensar que yo esté pasando por este momento tan difícil? Y hasta las enfermedades. Muchas veces nos han enseñado que padecer de una enfermedad es porque somos pecadores. Y déjame decirte que no. Cuando aquel hombre se acercó al Señor y estaban hablando de quién pecó, sus padres o él, Jesús les dijo: es para la gloria de Dios. Y déjame decirte que no es que tú estés padeciendo una enfermedad, no es que tú estés en quiebra o en bancarrota, no es que tú estés pasando por un mal momento en tu vida porque pecaste. Posiblemente sí, tú sabes.
Pero lo más importante es que sin importar las circunstancias, si nosotros venimos confiadamente delante de Dios, Él va a traer la sanidad, la prosperidad y la respuesta a nuestra necesidad específica. La actitud de nuestro corazón determinará la respuesta de Dios a nuestra necesidad. Si nosotros pasamos de indiferentes a que Dios es el que nos provee, que Dios es el que nos sana, indiferentemente pasaremos y no veremos la respuesta que Él tiene de antemano preparada para nosotros. Pero aquí encontramos a un segundo grupo de personas. Este segundo grupo de personas es un grupo de personas con corazones. Corazones en una actitud totalmente diferente. Encontramos que son niños. Unas versiones dicen niños, otras versiones dicen muchachos. Quiero aclararte esto para que no pienses que una versión está equivocada y la otra no. El pueblo judío en aquel momento acostumbraba que los niños entre los 12 y 13 años, o los muchachos o los jovencitos entre 12 y 13 años, llegaban al templo para poder empezar a participar en las actividades religiosas. Y entonces, antes de eso, ellos no podían participar, no tenían, como diríamos en Guatemala, ni voz ni voto. Pero aquí se marcaba una diferencia en la vida de ellos. Y entonces estos muchachos vienen en el templo y cuando están sucediendo los milagros, cuando Jesús está sanando a los cojos, cuando está devolviendo la vista a los que no podían ver y a saber cuántos milagros más estaba realizando, estos muchachos o estos niños lo alaban y lo adoran. La escena cambia de una forma radical. Ya no son los necesitados, sino que en la parte B del inciso o del versículo número 15 nos dice que es otro grupo. Los niños en el templo, dice, gritaban. Ni siquiera estaban así, alabado sea Dios, como algunos en el tiempo de la alabanza y la adoración, que no se oye ni un murmullo. No, dice que gritaban en el templo, gritaban de emoción porque ahí estaba Jesús y decían, alaben a Dios por el Hijo de David. Alaben a Dios, alabado sea Jesús. Yo me imagino ese escándalo en aquel lugar de todos los jovencitos, de todos estos niños, gritándole al Rey de Reyes y Señor de Señores, declarando quién realmente Él era. Los primeros que vimos, el primer grupo se acercó porque tenía una necesidad. Y sabían que Jesús podía suplir su necesidad. Pero este segundo grupo, este grupo de los que no eran escuchados en aquel momento, recibieron una revelación. Recibieron una revelación de parte de Dios en su corazón. Están reconociendo quién es Jesús y comienzan a aclamarlo, comienzan a alabarlo, comienzan a adorarlo diciendo, Hosana al Hijo de David, Hosana al gran Dios Rey. Ambos títulos, Hosana e Hijo de David, son títulos eminentemente mesiánicos. Son haciendo un reconocimiento de que Jesús era el Mesías, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el enviado por Dios como el Rey eterno sobre el pueblo de Israel, sobre el Rey eterno sobre la vida de cada uno de nosotros. Hosana es una expresión, no es griega como cosa rara, sino realmente es una expresión de origen hebreo que significa, oh sálvanos. Es una expresión que también significa, alabado sea el Salvador. El reconocimiento de estos niños era, alabado sea el Señor. El reconocimiento de estos niños decía, oh sálvanos, necesitamos tu salvación, solamente tú lo puedes hacer. Y después decían, Hosana al Hijo de David. Otra expresión eminentemente mesiánica. Era un título de reconocimiento de que Jesús era el Rey eterno que habría de venir para gobernar sobre el pueblo de Israel. Los fariseos, los saduceos y la élite gobernante de Israel no lo entendían. Y eso mismo le habían transmitido al pueblo, porque el pueblo también estaba esperando un rey que los liberara de la esclavitud de los romanos. Pero Jesús no había venido solamente para eso, Él había venido para algo mucho más grande. Algo que se extiende a nosotros en el presente, y es para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Es para traernos a vivir una vida libre, para ser verdaderamente libres. Porque la palabra dice, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Mis amados hermanos, cuando conocemos quién es Jesús, la libertad viene a nuestras vidas. Cuando conocemos y sabemos quién es Jesús,
y la actitud de nuestro corazón es buscarlo a Él, venir y acercarnos a Él, Él nos hace verdaderamente libres. Estos niños, estos muchachos estaban reconociendo a Jesús como el descendiente prometido del rey David, como ese rey que ellos estaban esperando. No solamente estaban diciendo, aquí está Jesús, el que hace los milagros, aquí está Jesús, el que habla bonito. Ellos estaban diciendo, Jesús es el Mesías, Jesús es el rey prometido, Jesús es el que nosotros estamos esperando. Y aunque tú no lo creas, ese mismo Jesús hoy te está esperando a ti. Ese mismo Jesús está esperando que nosotros nos levantemos aclamándole, alabándole y adorándole, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro todo, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es nuestra roca firme, el Dios en el que nosotros podemos confiar, porque en Él encontramos nuestro lugar seguro, nuestro refugio. Este segundo grupo de corazones, este segundo grupo de actitud diferente, cuando recibieron la actitud, adoraron. Cuando recibieron la revelación, alabaron y adoraron. Así como estos muchachos, así como estos niños, nosotros necesitamos reconocer quién es Jesús y darle la gloria que Él merece. Sí, Jesús es el Hijo de Dios, dicen muchos. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces tú le preguntas, ¿conoces a Jesús? Y la gente te dice sí, pero realmente no lo conocen. No estoy hablando de saber quién es y poder decir, es el Hijo de Dios, sino conocer a Jesús es saber quién es Él directamente en tu vida, quién es Él realmente en tu corazón, quién realmente es en tu entendimiento, quién es realmente en todo tu ser. Porque Él quiere gobernar nuestras vidas, no solamente una parte de nuestras vidas, sino quiere gobernarnos en la totalidad. Recordemos aquí que el Salmo 96, en el versículo número 8 dice, denle al Señor la gloria que merece. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en sus atrios. ¿Cómo tenemos que entrar en sus atrios? Con alabanza, con adoración. ¿Cómo tenemos que entrar delante de su presencia? Con humildad. ¿Cómo tenemos que entrar en su presencia? Reconociendo que Él realmente es Dios, que Él es Rey Todopoderoso y que Él vino para hacernos libres, para suplir nuestras necesidades, para restablecer la comunión y religarnos, volvernos a ser amigos de Dios del Padre, para que pudiéramos restablecer la comunión con Dios a través de Él, que es el camino, la verdad y la vida, porque ninguno de nosotros puede llegar al Padre si no es por Cristo Jesús. La adoración no comienza cuando dan el primer teclazo aquí. La adoración no comienza cuando empieza la batería a sonar. La adoración no comienza cuando suenan los palitos, que no sé cómo se llaman, y hacen pa, 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 y empiezan todos. La adoración no comienza en ese momento. La adoración comienza cuando reconocemos quién es Dios en nuestras vidas. Cuando reconocemos quién es Dios, creador del cielo y de la tierra, el creador del universo. Porque no debemos adorar simplemente porque nos sentimos bien. Toquen aquella que me gusta. No se trata de si a ti te gusta o no te gusta, sino de se trata si esta canción que estás cantando realmente adora y glorifica al Rey de Reyes. No debemos de adorar solamente porque recibimos bendición cuando está la alabanza. Adoramos porque Jesús es digno de toda la alabanza y toda la adoración. Si le vas a aplaudir, apláudele fuerte al que es digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Pero aquí está el contraste. Ante la alabanza, ante lo que estos niños estaban gritando, ante lo que estos niños decían, Hosana al Hijo de David, Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey que nosotros estamos esperando, nos encontramos a un grupo totalmente diferente. Nos encontramos aquí a los que cuestionan lo que está pasando. Nos encontramos a los saduceos, que eran quienes gobernaban el templo en aquel momento y en aquella época, que cuestionan a Jesús y les dicen, ¿oyes lo que dicen? Cualquiera hubiera pensado de ellos que Jesús hubiera dicho, shh, callen a los chicos, que ya no hablen, que ya no griten.
La respuesta de Jesús es algo diferente. La respuesta de Jesús es muy simple y les dice, sí. Y voy a agregar aquí para entender, para poder expresarme. Sí, estoy oyendo lo que estos jóvenes están diciendo. Jesús no dice que los chicos o los jóvenes o los niños, como tú los quieras llamar, están equivocados. De hecho, después viene Jesús y cita parte del Salmo número 8 y cita específicamente el versículo número 2 del Salmo 8. Pero antes de citárselo les hace un cuestionamiento. Antes de citárselo viene y les pregunta a los líderes religiosos, aquellos que conocían la palabra, aquellos que conocían la ley y los profetas, y les dice, ¿no han leído las Escrituras? Y después les cita el Salmo 8, verso 2, y le dice, a los niños y a los bebés les has enseñado darte alabanza. Déjame traducir esto a pocas palabras. Jesús simplemente está aceptando la alabanza que le están ofreciendo como el Mesías. Jesús simplemente acepta nuestra alabanza cuando nosotros venimos con un corazón sincero a buscarle a Él. Cuando el Señor Jesús va atravesando la región de Samaria, de aquellos enemigos del pueblo de Israel, y entonces se encuentra aquella mujer al lado del pozo. La mujer y Jesús entablan un diálogo, y en el diálogo viene la mujer y le dice, ¿dónde adoran ustedes? Porque a nosotros nos dijo que tiene que ser aquí en este monte, le dice ella, y ustedes dicen que tiene que ser en el templo en Jerusalén. Y la respuesta de Jesús es una respuesta llana, franca y sencilla. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, cada uno de forma individual, es, ¿yo soy un adorador en espíritu y en verdad? ¿O solamente canto? ¿O solamente, voy a pensar, toco un instrumento para que ser visto por las personas? No se trata de si somos vistos o no somos vistos. No se trata de qué tan bien o qué tan mal cantemos, sino se trata de la actitud de nuestro corazón para alabar y reconocer quién realmente es Dios. Para a través de nuestras palabras, reconocer que Jesús es digno de toda nuestra alabanza. Y el problema que hemos tenido muchísimas veces es que hemos pensado que alabar al Señor es solamente cuando estamos en la iglesia, o cuando quizá vamos oyendo el radio, o vamos oyendo algún disco o algo de música en nuestro dispositivo electrónico. No, déjame decirte que no. Nosotros alabamos a Dios, o debiésemos de alabar a Dios con nuestros pensamientos. Nosotros debiésemos de alabar a Dios con nuestras palabras. Nosotros debiésemos de alabar a Dios con nuestras actitudes. Nosotros deberíamos de alabar a Dios con nuestras acciones. Y esto quiere decir vivir consagrados a Dios. Y vivir consagrados a Dios es poder vivir en santidad. Es decir, yo vivo consagrado a Dios cuando estoy dedicado a Él en todo tiempo y en todo lugar. Y entonces la gente dice, pero ¿y en mi trabajo qué hago? Mi amado hermano trabaja bien. ¿Y en el lugar de estudios qué hago? Estudia bien. ¿Y en la casa qué hago cuando los niños están molestando? Ámalos y corrígelos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Se trata realmente de glorificar a Dios, viviendo como cristiano, como Cristo nos enseñó a vivir aquí en la tierra. Cuando tú vienes con un corazón sincero a buscar a Dios, Él recibe tu alabanza y recibe tu adoración. Así que, formúlate la pregunta, ¿estoy buscando a Dios realmente con un corazón sincero? Cuando lo alabo porque reconozco realmente quién Él es, o porque lo hago. Y aquí tendríamos que recordar las palabras de Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo número 2, los versos del 9 al 11. Cuando le dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Hablando del Señor Jesús. Dios lo exaltó, Dios lo elevó, Dios lo puso en el lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es del Señor, para la gloria de Dios el Padre. Así que apláudele bien al Señor.
Así que cuando nosotros exaltamos, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros adoramos a Cristo, no estamos quitándole la gloria al Padre. Al contrario, cuando hacemos esto, estamos glorificando al Padre al reconocer al Hijo que Él envió. Déjame repetirte esto. Cuando exaltamos a Cristo, no estamos quitándole la gloria al Padre. Estamos glorificando al Padre al reconocer al Hijo que Él envió. Y aquí nos encontramos con algo sumamente interesante. Nos encontramos con un tercer grupo de personas, con el corazón corrompido, no con un corazón puro para adorar al Señor. Nos encontramos con un tercer grupo de personas que creen que por la ley, que creen que por sus méritos realmente pueden alcanzar y recibir lo que ellos necesitan. Encontramos a un grupo de personas, a un grupo de corazones, a un grupo de actitudes. Nos encontramos a los líderes religiosos de aquel momento, que ven a Jesús. Líderes religiosos que ven los milagros que Jesús está realizando en aquel lugar, en el templo. Líderes religiosos que oyen las palabras de Jesús, las enseñanzas que Jesús está dando. Líderes religiosos que oyen las alabanzas que los niños están levantando por revelación ante Jesús. Pero con un corazón no en la posición correcta, no con una actitud correcta en el corazón. Lo que hacen es rechazarlo. Y Mateo específicamente registra la palabra diciendo que se indignaron por lo que estos jóvenes estaban haciendo. Se indignaron porque Jesús estaba saciando las necesidades de las personas y aquí voy a decir, entre comillas, en su templo. Porque ellos pensaban que era de ellos, pero realmente era el templo para adorar, para acercar a los seres humanos con Dios. Y el templo había dejado de cumplir la función que realmente tenía. Marcos, voy a decir aquí, Mateo dice que se indignaron. La palabra en griego también puede traducirse como se enojaron. Se enojaron con Jesús, se enojaron con la gente, se enojaron con los niños, se enojaron con los que recibieron un milagro. Y Marcos, el capítulo 11, verso 18, va todavía más lejos. Pues Marcos viene y dice acerca de este tema, dice, lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Buscaban cómo quitar a Jesús de en medio de ellos. Buscaban cómo quitar a Jesús, que estaba haciendo lo más importante que ellos podían recibir en aquel momento. Así que déjame decirte que, así como los líderes religiosos de aquel momento, nosotros podemos estar muy cerca de las cosas de Dios. Nosotros como los líderes religiosos de aquel momento, podemos estar involucrados en la iglesia todo el tiempo. Podemos estar sirviendo en todo lugar y en todo momento. Pero tener el corazón lejos de Dios. Y es preferible que tengas tu corazón cerca de Dios, y teniendo el corazón cerca de Dios, el fruto que vas a producir es un fruto que va a ser evidente y te va a llevar a servir de una forma diferente. Ya no como una obligación, ya no como una forma de quedar bien con las personas, sino que simplemente va a nacer en tu corazón el querer servir a los demás, porque Cristo realmente obró la transformación en ti. Zaqueo, después de ese encuentro que tuvo con Jesús, Zaqueo, el chaparrito que era cobrador de impuestos, líder de los cobradores de impuestos, aquel que había defraudado a muchos, se subió a un árbol para ver a Jesús. Y cuando está subido en el árbol, va pasando Jesús, se detiene. Yo me quiero imaginar esta escena y quiero que tú te la imagines también. Va caminando Jesús, aquel está subido en el árbol, quizá prendido de una rama para no caerse. Y Jesús se detiene, lo ve a los ojos y les dice, Zaqueo, hoy me es necesario ir a tu casa. Y ese mismo Jesús, quizás estoy diciéndote y llamándote por tu nombre y te está diciendo, necesito ir a tu casa, necesito ir a tu corazón, necesito entrar a tu vida. Porque Él es el único que nos va a transformar. Y eso fue lo que sucedió con Zaqueo. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, no solamente entró Jesús el hombre, entró la salvación en la casa de Zaqueo. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que entró. Ni más ni menos de eso entró a la casa de Zaqueo. Y ni más ni menos es lo que quiere entrar a tu vida. Dios quiere entrar a tu vida.
Y la vida de Zaqueo fue transformada. Zaqueo se convirtió en una persona diferente. Y sin que nadie se lo pidiera, Zaqueo dijo, si alguien he defraudado, le daré mucho más de lo que le quité. Ese es el Cristo que yo predico. Un Cristo que sana. Un Cristo que provee. Un Cristo que transforma. Un Cristo que marca la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. No se trata de cuánto conoces de la Biblia. Sí necesitas conocerla. Pero más que conocerla, necesitas realmente establecerla firmemente en tu corazón para que eso marque la diferencia. Jesús lo registra Juan en el capítulo número 5, los versos 39 y 40. Jesús les dijo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a las personas que sabían de la ley, le dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les van a dar vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí, es lo que Jesús dice. Las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. No se trata de, finalmente, cuánto conoces de la palabra escrita, que en determinado momento se convierte en palabra muerta si no tiene el Espíritu. Se trata de cuánto te revela la Escritura de quién es Jesús, de quién es Dios, para que nosotros, conociéndolo más a Él, nos enamoremos más de Él y querramos más de Él y vivir en mayor comunión con Él. Porque no se trata solamente de leer la palabra, sino se trata de recibir la revelación de lo que Dios quiere hablar a tu vida a través de la palabra. Los fariseos, los escribas, los saduceos conocían el texto, pero rechazaban a la persona hacia quien apunta el texto. Nosotros no seamos como ellos. Si conocemos el texto, conozcamos a la persona que está señalando el texto. Estos fariseos, estos saduceos, estos escribas, estos maestros de la ley religiosa. Marcos en el capítulo 11, verso 18 relata y dice que lo rechazan porque le tenían miedo, porque cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Por qué estaban admirados de su doctrina? Porque Él era la doctrina. ¿Por qué estaban admirados de la palabra? Porque Él es la palabra. ¿Por qué estaban hablando del poder que lo hacía? Porque Él tiene todo el poder. Y para Él es toda la gloria. Su problema no era solamente un problema de carácter intelectual. El problema que estaban era tratando de proteger su posición social, tratando de proteger su posición religiosa, su influencia y el sistema donde ellos gobernaban. Y hoy posiblemente nosotros estamos tratando de proteger nuestra apariencia, estamos tratando de proteger quiénes somos, estamos tratando de proteger cómo nos mira la demás gente. Los cojos y los ciegos no llegaron presumiendo que tenían algo. Llegaron a Jesús porque tenían una necesidad. Nosotros tenemos que venir a Jesús porque debemos de saber que Él suple y Él provee para todas nuestras necesidades. Estos niños no les importó que era su primera aparición pública en el templo y no les importó. Recibieron una revelación de quién era Jesús y simplemente gritaban y aclamaban a Jesús. Algo que nosotros deberíamos de hacer en este tiempo. Ay, es que yo canto feo. Ninguno de aquí, ninguno de los que está aquí canta tan feo como yo. De verdad, yo sí canto bien feo. Bien feo. No sé notas, no sé llevar el ritmo, pero a mí cuando estoy metido con el Señor, ¿qué me importa? Si ustedes me oyen aullando por ahí, no me importa, ustedes se tienen que aguantar. Al fin de cuentas, el que me dio la voz es el que estoy alabando. Así, ¿quiénes cantan feo aquí? ¿Quiénes son mi competencia cantando feo? Ah, ninguno, ¿verdad? Ya vieron. Yo les gano. Ahora, estos líderes religiosos, estos que no querían y que se indignaron para lo que Jesús estaba haciendo, también recibieron algo de parte de Jesús. Fueron confrontados por Jesús. Fueron confrontados en cuanto a las estructuras mentales que ellos tenían, en cuanto a los pensamientos que ellos habían establecido
en su corazón y en su vida, en cuanto a pensar que era por la ley que ellos iban a alcanzar la salvación, la vida eterna. Y la única forma de alcanzar la salvación, la única forma de ser verdaderamente libres, la única forma de saber que disfrutaremos de la vida eterna junto a Dios, es cuando reconocemos quién es Jesús. Así que la pregunta aquí es, cuando Jesús quiere algo de tu vida, o te está enseñando algo que tienes que quitar de tu vida, ¿estás dispuesto a entregárselo? ¿Estás dispuesto a dárselo? Ellos no quisieron dejar su posición social, su posición religiosa, no quisieron dejar su supuesto liderazgo. ¿O cómo reaccionas cuando Dios quiere cambiar tu manera de pensar? ¿O cómo reaccionamos si Él quiere cambiar nuestros planes? Y aquí podríamos entrar a hablar, por ejemplo, de la oración. La palabra de Dios dice que pedimos pero no recibimos porque no sabemos cómo estamos pidiendo. Porque pedimos conforme a nuestros deleites, a nuestros placeres. Pedimos realmente para satisfacer nuestro egoísta corazón que quizá todavía se encuentra corrompido en el pecado. Y nosotros no tenemos que pedir manipulando a Dios. Nosotros tenemos que pedir esperando que su buena voluntad, que es agradable y perfecta, se cumpla en nuestras vidas. Porque Él tiene buenos planes para tu vida. Y esos buenos planes empiezan con la buena noticia del arrepentimiento y lo que el arrepentimiento produce en tu vida, que es pedir perdón. Y cuando tú pides perdón de todo corazón, Jesús te oye y te dice, te perdono. Morí por ti, di mi vida por ti. Tienes un abogado delante del Padre y ese soy yo. Y cuando tú estés delante de la presencia del Padre el día que Él venga o nosotros vayamos con Él, ¿qué es lo que vas a encontrar? A un Jesús que va a decir, pasa adelante, yo pagué por tus pecados, yo di mi vida por ti. ¿Cómo reaccionamos cuando Él quiere sacarnos de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de influencia? Cuando Él quiere que nosotros vengamos contritos y humillados y que dejemos nuestro orgullo por un lado, que nuestro ego desaparezca. Hoy, una de las canciones que cantábamos decía, que mengüe yo, que menguemos nosotros para que Él sea visto en nosotros. Nosotros necesitamos quitarnos, necesitamos de hacer un lado todo lo que estorba en nuestra relación con Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento, porque quiero que medites en estas últimas palabras. Déjame aquí finalizar diciendo que el mismo Jesús está hoy delante de ti. Pero también déjame decirte que ese Jesús, que conoce el interior de cada uno de nosotros, conoce lo que hay en el interior de tu corazón. Conoce las actitudes que hay en tu corazón. Conoce los pensamientos que hay en tu entendimiento. Conoce las acciones que quizás has escondido para muchos. Hoy ese Jesús está esperando encontrarse con alguien que presente sus necesidades delante de Él. Hoy ese Jesús está esperando que tú traigas tu necesidad, tu enfermedad, tu circunstancia, que la presentes delante de Él. Y así como sanó a los cojos y a los ciegos, el Señor va a proveer para tu necesidad. Hoy ese Jesús está esperando que tú vengas a Él, reconociendo quién es Él, y lo alabes y lo adores con espíritu de verdad. Que lo alabes con todo tu corazón, que reconozcan en lo profundo quién es Él y que se lo digas con todo tu corazón. Hoy ese Jesús está en este lugar, también buscando a aquellos que por X o Y situación quizás lo han rechazado hasta el día de hoy. Y quizás no lo has rechazado de tus labios para afuera, pero en tu entendimiento, en tu corazón, hay duda, hay temor,
En tu entendimiento y tu corazón hay hasta cierto punto rechazo para no aceptar las cosas que Dios te pide que cambies. Y lo que Dios quiere hacer es confrontarte con la verdad de su palabra. Lo que Dios quiere hacer es ofrecerte la verdad que te hará verdaderamente libre. ¿Qué corazón tienes hoy para Jesús? ¿Qué actitud tienes para lo que Jesús te está dando? Que ese Jesús que lees en las Escrituras no deje de ser solo historias del pasado, porque ese Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por la eternidad. Tienes necesidad, presentársela a Jesús y Él hará, y Él proveerá, y Él dará. Tienes alabanza, alaba al Señor. Permite que Dios confronte tu vida con áreas de pecado, con áreas de iniquidad, con cosas que nunca me hicieron bien. Hoy, Señor, venimos delante de ti. Renunciamos, Señor, a todo aquello que nos aparta de tu buena voluntad. Hoy, Señor, queremos caminar sabiendo que tú eres nuestro proveedor en todas las áreas de nuestra vida. Hoy reconocemos que el lugar donde encontramos nuestro refugio, que el lugar donde encontramos la provisión para nuestras necesidades es en ti. Hoy, Señor Jesús, si hay algo en nuestras vidas que rechaza tu palabra, que rechaza quien tú eres, perdónanos. Hoy nos rendimos delante de ti y te pedimos que tú obres la transformación que la vida de cada uno de nosotros necesita, y que salgamos de este lugar diferentes en ti, transformados por ti. En el nombre de Jesús. Amén.